Me llamo Audrey Nichols y tenía 34 años la noche en que mi teléfono se iluminó a las 11:10. En la pantalla aparecía un nombre con una condición que nunca ignoraba. Lily, solo emergencias. Tenía 8 años. Contesté al primer timbrazo y, entre la estática y la lluvia, escuché una voz pequeña, casi un susurro. Estoy sola. Tía, tengo mucha hambre, por favor ven. Se suponía que mi sobrina estaba a salvo. Vivía a 2 horas. En la casa de mis padres en Artsboro, donde llevaban un año asegurándome que estaba bien, que estaba floreciendo. Yo ya estaba tomando las llaves. Lo que encontré al entrar a esa cocina me encendió la sangre, pero hay algo que nadie ahí sabía. Yo me dedico a seguir el rastro del dinero, y cada dólar que alguien gasta deja huella. Manejé las 2 horas completas con los limpiaparabrisas al máximo y las manos firmes en el volante. Quienes me conocen dirán que no entro en pánico. Me fui de casa a los 18 con 2 maletas y una beca que conseguí a medias entre esfuerzo y súplica, y levanté un pequeño despacho de contabilidad forense paso a paso, cliente por cliente. Ese trabajo te enseña quietud, te enseña que gritar no encuentra el dinero perdido, la paciencia sí, así que no grité, solo manejé, pero en algún punto, pasando el límite del condado, me hice la pregunta que llevaba meses evitando. ¿Cómo termina una niña llamando a su tía desde un teléfono rosa viejo? A las 10 de la noche. Ese teléfono se lo había dado yo, barato, de prepago, la Navidad después de que su madre muriera. Mi madre se había reído. Nos tiene a nosotros, dijo Carol. ¿Para qué necesita un teléfono? Yo insistí de todos modos. Siempre he sido así, la que se prepara para lo que nadie cree que va a pasar. Durante un año pedí visitarla y siempre escuché lo mismo. Con el mismo tono cálido. Lily se está adaptando. Lily necesita rutina. Demasiadas caras la alteran. Me ofrecía llevármela en verano y mi padre dijo que un niño necesita un solo hogar, no una puerta giratoria. Les creí, porque era más fácil, porque eran sus abuelos, y porque la otra posibilidad no me dejaba dormir. La lluvia se intensificó al acercarme a Artsboro. Me repetí que estaba exagerando. Pocas veces he estado tan equivocada y tan acertada al mismo tiempo. La luz del porche estaba apagada. Ese fue el primer detalle. Mis padres llevaban 30 años en esa casa y esa luz nunca se apagaba, porque Carol decía que un porche oscuro daba mala imagen. Toqué la puerta, luego intenté abrirla y cedió. Dentro, la casa estaba fría. De esa frialdad que se siente cuando nadie quiere pagar calefacción si puede evitarlo. Lily estaba sentada en el último escalón, con una camiseta delgada y calcetines. Sostenía el teléfono con ambas manos, como si pudiera salir volando. Me miró, y no lloró. Eso fue lo que me desarmó. Una niña de 8 años que aprende a no llorar ha aprendido algo que ningún niño debería conocer. Se fueron al casino, dijo. Abuela dijo que volverían tarde. Le pregunté cuándo había comido. Se quedó pensando. Y esa pausa fue respuesta suficiente. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. La luz apenas se encendió y el zumbido sonaba sobre casi nada. Un cartón de leche con 3 días vencido. Una botella de catsup. El extremo de un pan en una bolsa cerrada con nudo. Revisé el congelador. Luego la despensa. La despensa estaba con candado. Una despensa cerrada con llave en una casa donde, en la sala contigua, brillaba una televisión nueva. Le hice huevos revueltos con los únicos 2 que encontré en la puerta del refri, mientras se cocinaban. Lily sacó de su mochila una bolsa con galletas saladas trituradas y la puso sobre la barra con cuidado, como alguien que raciona lo poco que tiene. Por si acaso, dijo, y dejó la frase en el aire. Entonces, las luces de un coche cruzaron la pared de la cocina. Una puerta se cerró de golpe y escuché la risa de mi madre acercándose por la entrada. Carol entró primero, todavía riéndose, con una bolsa de tienda en el brazo. Me vio y la risa se cortó en seco. Audrey, ¿qué haces aquí? No era una pregunta. Mi padre entró detrás. Roy, más ancho, más lento, con olor a cigarro y a piso de casino. No saludó. Miró los huevos en el plato de Lily. Luego me miró a mí, y algo en su mandíbula se tensó. Mantuve la voz firme. Pregunté por qué la despensa estaba cerrada, por qué no había comida y por qué una niña de 8 años estaba sola en casa a las 10 de la noche. El rostro de Carol cambió al instante, adoptando una calma herida. No es un bebé, Audrey. Sabe llamar si hay un incendio. Volví a preguntar por la comida, y entonces mi madre dijo algo que sé que escucharé en sueños el resto de mi vida. Lo dijo con ligereza,
como si resolviera todo. Está alimentada. Tiene techo. ¿Qué más necesita un niño? Miré la televisión nueva. Miré a Lily, que se había quedado completamente quieta frente a su plato. Roy dio un paso y se colocó entre las escaleras y yo. No me tocó. Solo ocupó el espacio. Tú te fuiste de esta familia, dijo. No tienes voto aquí. En ese momento entendí algo. De pie en esa cocina fría. Ellos ya habían ensayado esto. No las palabras exactas, pero sí la postura. La certeza de que yo era la intrusa y ellos los agraviados. He auditado a personas que robaron durante años mientras sonreían en los convivios. Hice distinguir entre culpa y resentimiento. Ellos no se sentían culpables. Se sentían interrumpidos. Tomé mi abrigo. No me iba a ir sin Lily. No de verdad. Salí de esa casa para hacer lo único que siempre me ha funcionado. Antes de cruzar la puerta, lo vi. Estaba recargado junto al frutero vacío. Justo donde debería haber fruta. Un folleto brillante de crucero. De esos con una pareja vestida de blanco frente a un atardecer perfecto. Las orillas intactas. Nuevo. 7 noches. Caribe. Camarote con balcón. A un lado, un recibo de tienda departamental y el manual de la televisión nueva aún dentro de su plástico. No toqué nada. Solo miré. Como se mira un estado de cuenta cuando hay una cifra que no cuadra. Ahí estaba una casa que no podía mantener 2 huevos ni comprarle un abrigo a una niña de 8 años. Y ahí estaba un crucero de 7 noches con balcón. He pasado mi vida profesional exactamente en esa distancia. La diferencia entre lo que alguien dice que puede pagar y lo que realmente gasta. Esa diferencia siempre significa algo. Carol notó mi mirada. Trabajamos duro, dijo. Ahora con un filo en la voz. Tenemos derecho a darnos gustos. Nadie había dicho lo contrario. Me despedí de Lily. Me agaché frente a ella y le dije en voz baja que la llamaría al día siguiente a su teléfono, que lo mantuviera cargado y siempre cerca. Ella asintió. Su abuela nos observaba con los brazos cruzados. Ya en el coche. Me quedé un minuto completo antes de encender el motor. Hice lo que hago cuando un número no me deja en paz. Lo anoté. Crucero con balcón. 7 noches. Televisión nueva. Despensa con candado. Refrigerador vacío. Una niña que raciona galletas. Aún no sabía de dónde venía el dinero, pero sabía que venía de algún lado, y sabía que los niños no generan ingresos. También sabía exactamente quién en esa casa creía que yo nunca iba a revisar. Todo en mí quería sacar a Lily de ahí en ese mismo momento, y quiero ser honesta con eso, porque mucha gente lo habría hecho, y no los culpo, pero yo sabía lo que pasaría. Ellos eran sus tutores legales. Yo solo era la tía. Sin ningún respaldo legal y con una ventaja de 40 minutos. Llevármela habría sido considerado secuestro en cualquier tribunal, y les habría dado lo único que aún no tenían, una razón para pintarme como la inestable. El mismo sistema que estaba fallando a Lily era el que yo necesitaba para salvarla, y los sistemas no se vencen rompiéndolos. Se vencen conociéndolos mejor que quienes se esconden dentro de ellos. Manejé de regreso las 2 horas hasta Belhaven con la mandíbula rígida de tanto apretarla. Y a mitad del camino, la contadora en mí reemplazó a la hermana y a la tía. Dejé de sentir. Empecé a escuchar. ¿Qué sabía en realidad? La madre de una niña había muerto. La niña estaba siendo descuidada. No golpeada, descuidada. Y el descuido es más silencioso, más difícil de probar, pero igual de real. Y había dinero en esa casa que no debía estar ahí. Yo no levanto la voz. Yo construyo un expediente. Cuando llegué a mi casa, casi a las 2 de la mañana, ya no estaba furiosa. La furia se consume rápido. Me había convertido en algo más frío, y más útil. Abrí la laptop, preparé café que no necesitaba y empecé a hacer lo único que sé hacer bien. Investigar sin dejar rastro, porque solo toco la verdad. Esto fue lo que armé en los siguientes 2 días, entre archivos de clientes y muy pocas horas de sueño, cuando la madre de Lily, Ruth, murió en el accidente 2 años atrás. Lily se volvió elegible para recibir beneficios por sobrevivencia del Seguro Social. Cuando un niño pierde a un padre que trabajaba, recibe un pago mensual hasta la adultez. No es caridad. Es dinero que Ruth aportó toda su vida, destinado exactamente para esto. Alguien debe recibir ese dinero en nombre del menor, un representante legal, y esa persona está obligada a gastarlo en el niño. Comida, ropa, vivienda, atención médica. Lo que sobre debe guardarse a nombre del menor. Yo ya sabía quién era ese representante antes de confirmarlo.
Mi madre había hecho el trámite apenas un mes después del funeral. Además de ese ingreso, existía un apoyo estatal por cuidado familiar, una cantidad mensual menor que se entrega a familiares que crían a un niño para evitar que entre al sistema de acogida. 2 fuentes de dinero, un solo propósito, ambas entrando a una casa con una despensa cerrada con llave, y hubo un detalle que me revolvió el estómago y al mismo tiempo me enfocó por completo. Cuando el representante es el propio padre, no tiene que presentar informes anuales, pero un abuelo sí. Carol estaba obligada, cada año, a reportar exactamente cómo había gastado ese dinero. Me pregunté, sentada ahí de madrugada, si alguna vez lo había hecho. Me pregunté qué mostraría un solo año de esos reportes si alguien la obligaba a presentarlos. Yo soy muy buena obligando a la gente a mostrar cosas. La pregunta dejó de ser si faltaba dinero. La pregunta era cuánto, y cómo iba a probarlo sin levantar la voz. Primero intenté por las buenas. Y también quiero dejar eso claro, porque la gente que vive del control siempre cuenta la historia como si uno llegara atacando. Llamé a mi madre un domingo por la tarde, con un tono tranquilo. Le dije que me gustaría llevarme a Lily un tiempo, darles un descanso, ponerla al día con sus revisiones médicas. Incluso ofrecí enviar dinero cada mes para comida, sin condiciones, solo para ayudar. La voz de Carol se enfrió en segundos. No necesitamos tu dinero, Audrey. Le dije que no se trataba de necesidad, sino de Lily. Lily está bien. La viste una sola noche mala y ya crees que sabes más que quienes la están criando. Entonces mi tía Sharon entró a la llamada, porque claro que estaba ahí, la hermana menor de mi madre. El coro constante de cada escena que ella dirige. Ay, cariño, es una niña muy dramática, dijo Sharon. Te llamó porque estaba lloviendo y quería atención. Le pregunté con calma cuándo había sido la última vez que había visto el interior de ese refrigerador. Hubo un silencio breve, y luego volvió la voz de mi madre, plana, definitiva. Si sigues con esto, nos vamos a mudar. Nueva escuela, otra ciudad, y no sabrás dónde. No fue una amenaza lanzada al aire, fue una estrategia dicha en voz alta, y lo más revelador fue que la escuchó salir de su propia boca, y no la retiró. Le dije que pensaría en todo lo que había dicho. Colgué, y me quedé completamente quieta. Ellos creían que esa amenaza me iba a hacer retroceder. Pero lo único que hizo fue confirmarme algo importante. Sabían que eran vulnerables. La gente que está segura de no haber hecho nada malo no amenaza con desaparecer. A la mañana siguiente envié una solicitud formal, escrita con la misma precisión con la que pediría documentos en cualquier auditoría. Como tía de Lily y su pariente de sangre más cercana, pedí ver el informe anual del uso de los beneficios, ese reporte que cualquier representante legal está obligado a tener. Lo redacté como una preocupación, no como una acusación. No copié abogados, no mencioné autoridades, no amenacé con nada, solo pedí que los documentos hablaran. La respuesta llegó de mi padre, y me dijo más que cualquier archivo. No dijo claro, aquí está, no dijo con gusto, dijo que no era asunto mío, que el gobierno no tenía problema con cómo hacían las cosas, y que si yo contactaba a alguien oficial, se aseguraría de que nunca volviera a ver a Lily. Leí ese correo 4 veces. No podía acceder a archivos federales desde la mesa de mi cocina, y no voy a fingir que sí. Esos registros no están al alcance de una tía preocupada, pero yo conocía las reglas. Un abuelo que recibe ese dinero está obligado a presentar ese informe cada año. No hacerlo, según el propio lenguaje de las agencias, es un indicio de posible mal uso. También conocía cómo suena a alguien que no tiene nada que esconder. Una persona limpia te entrega los documentos y se quita el problema de encima. No amenaza con esconder a una niña, así que aún no tenía pruebas, pero tenía una negativa que se comportaba exactamente como una confesión. Tenía una regla que casi con certeza estaban violando, y tenía muy claro quién podría sacar el resto a la luz una vez que un juez interviniera. En mi trabajo tenemos una frase para ese momento en el que alguien deja de cooperar y empieza a amenazar. Le llamamos conciencia de culpa. Acababa de ver a mi propio padre demostrarla, por escrito, con su nombre al final. El resto lo construí como construyo cualquier caso, paso a paso, dentro de la ley, sin trucos, sin dramatismos, nada de grabaciones ocultas ni cámaras escondidas. No necesito eso, necesito documentos, porque los documentos no se ponen nerviosos frente a un juez, y no cambian su versión. Solicité los registros escolares de Lily como familiar directo.
y contaban su propia historia silenciosa. 11 ausencias en un solo semestre. Un lugar fijo en la lista de comida gratuita, algo por lo que agradecí que existiera, y que me dolió saber que era su única comida segura. Una nota de su maestra sobre una niña que pedía llevarse los sobrantes de comida a casa. Encontré también el vacío en su atención médica. 2 años sin revisiones, sin dentista, una receta vencida que nadie renovó. No había golpes, pero había un patrón, y los patrones son mi especialidad. Empecé una línea de tiempo, como la armaría para un jurado. Fechas de un lado, dinero entrando, dinero saliendo. Necesidades de una niña ignoradas, junto a los gustos de 2 adultos completamente satisfechos. Llamé al área de derecho familiar de un despacho con el que había trabajado antes y pregunté, de manera hipotética, ¿qué se necesitaba? La respuesta fue dura, pero esperada. Los tribunales se mueven lento, favorecen la estabilidad, no quitan a un niño de sus abuelos solo por la palabra de una tía que vive a 2 horas. No importaba que tan vacío estuviera ese refrigerador. Necesitaba un caso impecable, así que lo hice impecable. Y cada pocos días llamaba a ese teléfono rosa agrietado, y una vocecita contestaba. Mantenía mi tono ligero, hacía preguntas suaves. Lo último que esa niña necesitaba era sentirse como una prueba. Esas llamadas se volvieron el eje de todo, aunque no lo planeé así. Lily contestaba al primer timbrazo, siempre como si ya tuviera el teléfono en la mano. Hablábamos de cosas simples para que no pareciera un interrogatorio. Sus dibujos. Libro de la biblioteca que escondía debajo del colchón para que no se lo quitaran. Y luego, con esa forma casual en que los niños dicen las cosas más duras, llegaban los detalles. La despensa está cerrada porque abuela dice que como mucho. No tenía un abrigo que le quedara. Usaba el del año pasado, con las mangas cortas en los codos. Algunas noches salían y ella se quedaba sola, con las luces apagadas para no subir la cuenta de la luz. Una noche estaba revisando su teléfono conmigo en la línea, buscando una foto que quería enseñarme. De pronto se quedó en silencio. Tía, aquí hay un número que dice papá. Le pedí que me lo leyera. Lo hizo despacio, número por número. Lo anoté, y me quedé mirando ese número. Mi hermano Daniel llevaba 1 año y medio desaparecido, y la versión familiar era que se había derrumbado tras la muerte de Ruth, que había abandonado a su hija y se había ido. Yo lo había creído a medias, como se cree lo peor de alguien cuando estás cansada y lejos. Pero ahí estaba su número, vivo en el teléfono de su hija, guardado por un hombre que planeaba regresar. ¿Alguna vez lo has llamado? Le pregunté. La abuela lo quitó de mis contactos, dijo Lily, pero lo guardé en las notas para que no lo vieran. Tenía 8 años y ya entendía mejor que los adultos cómo proteger la verdad. Esa noche hice una nota, de las que nunca se pierden, para resguardar ese teléfono y todo lo que contenía antes de que a alguien se le ocurriera borrarlo. Le dije que la quería. Luego colgué y marqué el número. Sonó 6 veces. Contestó un hombre que sonaba más cansado que mi hermano menor. Pero era él. Hola. Dije su nombre. Hubo un silencio largo, tanto que pensé que la llamada se había cortado. Y entonces Daniel habló, con la voz quebrándose en una sola pregunta. Audrey. ¿Lily está bien? En ese instante, toda la historia que me habían contado se deshizo. Daniel no había desaparecido. Después de la muerte de Ruth, se había derrumbado de una forma que lo asustó, y decidió internarse en un programa de tratamiento en otro estado. Luego tomó un trabajo en un barco pesquero en Alaska, tratando de mantenerse sobrio, de trabajar, de reconstruirse. Había dejado a Lily con mis padres porque ellos insistieron, porque le prometieron que la cuidarían, que sería lo mejor mientras él se recuperaba. Yo le conté lo que había visto. Él me contó lo suyo. Le he estado mandando dinero cada mes, dijo. Llamaba seguido, me decían que estaba bien, que tú estabas ayudando, que no la confundiera con tantas llamadas. Sentí que el suelo se inclinaba. A mí me habían contado lo contrario, que Daniel la había abandonado, que era mejor no intervenir por el bien de la niña. Habían puesto una historia distinta frente a cada uno de nosotros, separándonos, alimentando versiones opuestas mientras recibían dinero de ambos lados. ¿Por qué no regresaste? Le pregunté, no como reproche, sino como hermana. Intenté llamar en octubre, dijo. El número ya no funcionaba. Pensé que lo habían cambiado. No lo habían cambiado, lo habían bloqueado. Le pedí que se sentara. Le conté todo lo que había descubierto.
y escuché a un hombre adulto romperse en llanto a miles de kilómetros de distancia. El sábado siguiente manejé de vuelta a Artsboro. Necesitaba ver con mis propios ojos aquello que estaba a punto de desarmar. Había una comida en la iglesia, de esas donde la reputación se construye entre platos y sonrisas. Me estacioné lejos y observé. Mi madre estaba en el centro, como siempre. Carol tenía a Lily con un vestido limpio que nunca le había visto, el cabello bien peinado, exhibiéndola con orgullo mientras las demás mujeres murmuraban elogios. ¡Qué bendición! Ustedes son unas santas por hacerse cargo, no cualquiera lo haría. Carol se llevaba la mano al pecho y respondía que solo hacía lo que cualquier abuela haría. Roy permanecía a su lado, con esa expresión de nobleza silenciosa. Sharon servía limonada, asintiendo a todo. Yo llevaba una bolsa pequeña con despensa y un abrigo de la talla de Lily. Cuando me acerqué, el ambiente cambió de inmediato. Audrey, dijo mi madre con una sonrisa tensa. No te esperábamos. Una prima que no veía desde hacía años se inclinó hacia mí, en voz baja, como si me hiciera un favor. Dijo que después de todo lo que habían sacrificado, ¿de verdad quería quitarles a la niña? Ahí estaba la historia que habían sembrado en todos, los abuelos devotos y la tía celosa que quería destruir un hogar feliz. No discutí. No puedes vencer con palabras una historia que lleva meses creciendo. Me limité a arrodillarme, ayudar a Lily a ponerse el abrigo y ver su cara cuando las mangas le cubrieron bien las muñecas. Me miró como si hubiera hecho algo extraordinario. Un abrigo que le quedaba bien, eso era un milagro en su vida. Me levanté, me despedí con cortesía y entendí que ya no iba a seguir siendo amable. Durante la semana siguiente construí lo que lo cambiaría todo. No podía citar a un banco desde mi cocina. Eso vendría después con abogados y órdenes judiciales. Pero sí podía reconstruir el patrón con lo que ya tenía. Conocía los montos de los beneficios. Sabía que los pagos llegaban puntuales cada mes, como un reloj. Tenía los registros de Daniel con el dinero que había enviado. Y tenía lo visible, la televisión nueva, los muebles del patio, el folleto del crucero apoyado en un frutero vacío. Organicé todo como sé hacerlo. Un registro claro, fechas alineadas. De un lado, el dinero destinado a una niña. Del otro, una vida cómoda que nadie había ganado, incluyendo un crucero de 7 noches reservado justo después de recibir los pagos. Y en el espacio donde debían estar los gastos de Lily, la comida, la ropa, el dentista, había un vacío que hablaba por sí solo. Aún no podía demostrar los retiros en casinos, ni los cargos en salones, ni las compras por catálogo. Pero sabía que estaban ahí, como sabes que una pared está hueca antes de tocarla. Ya no estaba enojada. Tenía algo más útil que el enojo. Tenía la estructura de un caso. Llevé todo con una abogada de familia, Patricia Hall, una mujer de la edad de mi madre, con lentes colgando de una cadena y cero tolerancia para la crueldad disfrazada de deber. Leyó el registro sin decir nada. Lo empujó de vuelta hacia mí y dijo con calma, vaya, sabes construir un caso impecable, ¿verdad? Le dije que era lo único que sabía hacer bien. Ella me explicó el camino con cuidado, como lo hacen los buenos abogados, sin prometer nunca lo que un juez decidiría. Íbamos a presentar una solicitud de custodia de emergencia, argumentando que el bienestar de Lily estaba en riesgo. También pediríamos formalmente, a través del tribunal, todos los registros de la tutela y el manejo del dinero que nunca habían entregado por voluntad propia. El panorama financiero que yo había construido, por sí solo, no bastaría para sacar a Lily de esa casa. Así no funcionaba, pero junto con los reportes escolares, las ausencias médicas y una verificación de bienestar, podía ser suficiente para que un juez actuara, y también podía abrir la puerta a una revisión independiente sobre cómo se habían manejado los beneficios. El uso indebido del dinero destinado a un menor es un asunto serio por sí mismo. Patricia lo explicó con claridad. La agencia puede exigir que devuelvan todo, puede escalar el caso. No es este tribunal, pero es una puerta que se abre cuando los números están sobre la mesa. Me miró por encima de sus lentes. ¿Entiendes? No puedo decirte que van a ir a prisión. Le respondí que no quería verlos en prisión. Lo único que quería era que Lily estuviera sentada a una mesa con comida, y que su padre pudiera llamarla. Entonces pongamos los documentos frente a un juez, dijo, y que hablen por sí solos. Esa era toda la estrategia. Ni una sola voz alzada, solo la verdad, presentada a tiempo y en orden. Ellos lo sintieron venir. ¿Cómo se siente el cambio de clima?
Al día siguiente de que el despacho de Patricia enviara la primera notificación formal, las llamadas con Lily empezaron a complicarse. Contestaba, guardaba silencio, susurraba que su abuela estaba en la puerta. Una noche apenas alcanzó a decir unas palabras antes de que la línea se cortara. Cuando intenté devolver la llamada, ya no entró. A la tarde siguiente, Lily logró enviar un mensaje, escrito con cuidado, como si no estuviera segura de poder hacerlo. Me quitaron el cargador. Me quedé mirando el teléfono, obligándome a respirar. Mi madre había empezado a trabajar directamente sobre ella. Después supe cómo lo hacía. Le decía que yo quería separar a la familia, que en realidad no la quería, que solo quería ganar. Le decía que si se iba conmigo, no volvería a ver a sus abuelos, y que eso sería muy triste. Tenía 8 años, y ya le estaban enseñando a tener miedo de la única adulta que estaba luchando por ella. Carol incluso llamó al despacho de Patricia, con voz amable, diciendo que todo había sido un malentendido y que con gusto aclararía cualquier duda. También mencionó que estaban considerando mudarse a otro estado, cerca del hermano de Roy, por la estabilidad de Lily, y que sería una lástima complicar las cosas con procesos legales. Patricia lo resumió en una sola frase. Acaba de decirnos que planea irse, y lo hizo en una línea grabada. Casi me dio risa. La gente que necesita controlar todo no puede evitar revelar sus propios planes. Le dije a Patricia que teníamos que movernos antes de que lo hicieran ellos. Ella ya estaba trabajando en eso. Esa noche no dormí, y ni siquiera lo intenté. Presentamos todo en menos de 72 horas. La solicitud hizo lo que debía hacer cuando hay motivos reales. Activó una visita de verificación por parte del condado. Yo no podía estar ahí. Esperé en la sala de Patricia, con esa sensación de no poder hacer nada mientras alguien más entraba a esa casa. Cuando llegó el informe, era como si alguien hubiera leído mis notas y las hubiera vuelto oficiales. El refrigerador, casi vacío, documentado con fotografías y fecha. La despensa con candado. Una niña con ropa demasiado pequeña en una casa con televisión nueva y muebles de patio. Y luego el detalle que detuvo incluso a la trabajadora social. Encontró en la mochila de Lily, debajo del colchón y en un bolsillo del abrigo, pequeños escondites de comida, galletas saladas, una barra, medio sándwich guardado. Un niño que esconde comida es un niño que ha aprendido que la comida no está garantizada. Se puede discutir muchas cosas en un tribunal familiar, pero no se puede discutir lo que el cuerpo de un niño revela. El informe no usó las palabras de mi madre. No dijo que la niña estaba alimentada y cuidada. Dijo que presentaba signos de negligencia crónica e inseguridad alimentaria en un hogar con ingresos discrecionales. Ingresos discrecionales aparentes. 4 palabras que lo decían todo. Leí el informe 2 veces. Luego llamé a Daniel, que ya venía en un vuelo hacia el este, y le dije que esto ya era real, que estaba registrado, que debía ir directo a Artsboro porque su hija lo iba a necesitar en un tribunal. Mi madre no pierde en silencio. El contraataque llegó rápido. Y fue más duro de lo que esperaba. Contrató a su propio abogado y reescribió toda la historia. Yo era la tía amargada y sin hijos que aparecía después de años para arrebatarles a la niña por resentimiento. Dijeron que nunca había ayudado, que nunca había mandado dinero, que nunca había estado presente hasta que de pronto quise la custodia. Cada una de esas afirmaciones era exactamente lo contrario de la verdad, y por eso funcionaban. Una mentira invertida es más difícil de combatir que una simple. Se lo dijeron a la familia, a la iglesia, a cualquiera que quisiera escuchar, que el gobierno estaba siendo usado contra 2 personas mayores que solo habían amado a una niña que nadie más quería. Y algunos les creyeron. Los primos dejaron de contestar mis llamadas. Un viejo amigo de la familia me mandó un mensaje que prefiero no repetir. La presión era constante, diseñada para hacerme dudar de mí misma, y hubo noches en que casi lo lograban, pero había una grieta en su muro. Y se llamaba Sharon. Mi tía me llamó una noche, tarde, cuando creía que Carol ya dormía. No se disculpó, no de verdad. Habló en círculos, diciendo que Carol siempre había sido la fuerte, que ella solo había seguido la corriente, que el dinero que recibía por cuidar a Lily no era nada grave, o al menos eso se había repetido. Luego su voz cambió. Esa niña sí esconde comida, dijo. Yo lo he visto, me dije que era una etapa. Hubo un silencio largo. No estoy durmiendo bien. Audrey. No la consolé. No me enorgullece lo poco que sentí en ese momento, pero tomé nota. Como siempre, el coro empezaba a desafinar,
y un testigo asustado que no puede dormir a veces termina diciendo la verdad. A la mañana siguiente le conté a Patricia cada palabra, y entonces llegamos al punto que me habían advertido. El golpe que te deja sin aire. En la primera audiencia, breve, solo para fijar fechas, el juez decidió no sacar a Lily de la casa antes de la audiencia completa. Los tribunales favorecen la estabilidad, especialmente con abuelos, especialmente cuando pueden señalar un año de aparente normalidad y un abogado que lo respalde. Lily se quedaría ahí, por semanas. Patricia ya me había dicho que esto podía pasar. Saberlo no lo hizo más fácil. Esa noche manejé de regreso a Belhaven y me quedé sentada en el coche, en la oscuridad, con la frente apoyada en el volante. Semanas con ese refrigerador vacío, ese candado, y mi madre susurrándole cosas al oído. Pero en 20 años siguiendo dinero que la gente jura que no falta, he aprendido algo. Lento no es lo mismo que perder. Los números no caducan. La verdad documentada se fortalece con el tiempo, mientras que una mentira necesita sostenerse todos los días. Así que en lugar de desesperarme, me volví útil. Conseguí una orden para tener llamadas supervisadas con Lily, para que no pudieran volver a cortar la comunicación. Me mantuve en contacto con la trabajadora social para que el caso no se enfriara. Y en una de esas llamadas, con la voz más tranquila que pude encontrar, le dije que esto estaba tardando más de lo que quería, pero que no me iba a ir a ningún lado, que iba a estar en ese tribunal, y que la verdad ya venía en camino, aunque se sintiera lenta. ¿Lo prometes?, me preguntó. No hago promesas que no puedo cumplir. Esa sí la hice. Esa misma noche empecé a preparar lo que la sostendría. Daniel llegó y vino directo a verme. Cuando cruzó la puerta, por un momento no lo reconocí, y luego sí, más delgado, más firme. 1 año y medio de trabajo duro y decisiones difíciles marcados en su rostro. Traía una carpeta. El dolor también lo había vuelto cuidadoso. Tenía certificados de su programa, comprobantes de trabajo, y algo que me dejó sin aliento, registros de transferencias mensuales de dinero que había enviado a la cuenta de mis padres. Dinero que él creía que se usaba para alimentar y vestir a su hija, sumado a los beneficios que ya estaban utilizando mal. Quiero ser clara en algo. Ese dinero no era el centro del caso. Los beneficios sí lo eran, porque eran legales, verificables, destinados a Lily. Pero lo de Daniel lo confirmaba todo. Mostraba a un padre intentando cumplir desde lejos, mientras en esa casa recibían de todos y le daban casi nada a la niña. Se sentó en mi cocina, leyó mi registro, luego el informe de la trabajadora social, y sus manos empezaron a temblar. Yo la dejé con ellos, dijo. Pensé que hacía lo correcto, pensé que recuperarme era lo correcto. Le dije la verdad, porque la necesitaba más que consuelo. Recuperarte era lo correcto, confiar en ellos fue el error. Y es un error que cualquiera comete con sus propios padres, porque la alternativa es imposible de aceptar, hasta que la tienes enfrente. En un documento oficial, ¿el juez me la va a dar?, preguntó. Le dije que no lo sabía, pero también le dije lo que sí sabía, que iba a pararse en ese tribunal y decir la verdad, y que juntos éramos algo que nadie podría manipular con palabras. La semana antes de la audiencia final, llegaron los registros bancarios que yo solo había podido inferir. El tribunal los había obtenido tras la solicitud de Patricia, y confirmaban todo, hasta el último detalle. Entonces hice lo que mejor sé hacer, construí la evidencia, no como espectáculo, sino como estructura, una línea de tiempo clara, que cualquiera pudiera entender en menos de 2 minutos. Dinero que entraba, con fechas, dinero que salía, con fechas. El crucero reservado 4 días después de un depósito. Los retiros en casino al inicio de cada mes, justo donde dije que estarían, y esa línea vacía donde deberían haber estado los gastos de Lily. A un lado, los reportes escolares, las ausencias médicas, las fotos del refrigerador casi vacío, y algo más, lo más pequeño, y quizá lo más pesado. Desde la primera semana había señalado el teléfono rosa de Lily como evidencia. Le pedí a Patricia que lo resguardara antes de que alguien intentara borrarlo. Ahora, con el registro de llamadas en la mano, por fin vi todo lo que ese teléfono había estado guardando. 14 llamadas, 14 veces. Ese niño había intentado comunicarse conmigo o con su padre a lo largo de esos meses, y las noches en que las llamadas no entraban coincidían exactamente con los días en que sus abuelos tenían el teléfono para cargarlo. Un teléfono que habían despreciado como si fuera un juguete. Había estado guardando la verdad todo ese tiempo.
Organicé todo en un archivador, dividido por secciones, clasificado, ordenado. Hice 3 copias. La noche antes de la audiencia lo dejé sobre la mesa de mi cocina y lo miré durante mucho tiempo. Hay un momento que a veces llega en estos casos, cuando todo por fin encaja, cuando cada número tiene su lugar y nada queda suelto. No es triunfo, es algo más silencioso. Es la sensación de que algo es verdad, y por fin puedes demostrarlo. Cerré el archivador. Lo dejé junto a la puerta y preparé mi ropa como lo haría alguien que se prepara para una batalla. Esa misma noche, tarde, llegó la llamada supervisada con Lily. Su voz era más pequeña de lo normal. La audiencia era al día siguiente, y de alguna manera ella lo sabía. La abuela dice que si el juez te escucha, me van a sacar de mi cuarto, dijo. Dice que me vas a alejar de todos. Cerré los ojos. Mi madre seguía trabajando hasta el último segundo, enseñándole a una niña a temer su propia salvación. Mantuve la voz firme, como lo había hecho todo este tiempo, porque Lily ya había tenido suficientes adultos perdiendo el control frente a ella. Le dije que nadie iba a hacerla desaparecer de las personas que realmente la querían. Le dije que al día siguiente los adultos iban a hablar en una sala tranquila, y que su trabajo solo era ser una niña de 8 años, y el mío era asegurarme de que la verdad se dijera en voz alta. ¿Y si no te creen?, preguntó. Ahí estaba, el mismo miedo que yo había sentido aquella primera noche bajo la tormenta, devuelto ahora en la voz de una niña. Pensé en el archivador junto a la puerta, en cada página. Lily, le dije, yo traje pruebas. No entendió el chiste, pero entendió la seguridad detrás de mi voz, y eso era lo importante. Estoy sola. Tía, tengo mucha hambre, por favor ven. Eso me lo había dicho semanas atrás, y yo fui, y ahora tenía que terminar de llegar. Todo el camino, hasta dentro de un tribunal. Duerme, cariño, le dije. Mañana es el día en que por fin los adultos van a escuchar. Colgué. No dormí, pero estaba lista. El Tribunal de Familia del Condado de Artsboro era un edificio de ladrillo sencillo, con mala iluminación y café peor. Esa mañana, ahí estaban todos los que importaban en esta historia. Mis padres se sentaron con su abogado, un hombre elegante de traje gris, Sharon detrás de ellos, algunos familiares en la galería, ahí para apoyar a los santos. Daniel estaba a mi lado, con una chamarra prestada, sosteniendo su carpeta con fuerza. Patricia dejó nuestro archivador sobre la mesa como si no pesara nada. Mi madre se había vestido para el papel, un suéter suave, una cruz dorada, el disfraz perfecto de alguien que siempre ama. El abogado de ellos comenzó como lo habíamos previsto. Habló de 2 ancianos dedicados que habían acogido a una nieta cuando nadie más lo hizo, de un hijo que abandonó a su hija, de una tía resentida que apareció años después para destruir un hogar estable. Repitió la palabra estabilidad una y otra vez, como si repetirla pudiera convertirla en verdad. Señaló el suéter de mi madre, el asentimiento grave de mi padre. Pintó exactamente la historia que habían estado construyendo durante un año, y durante unos minutos, en esa sala iluminada por luces frías. Vi al juez escuchar con rostro neutral, y sentí cómo volvía el miedo. Entonces Patricia se levantó y dijo que la verdad era mucho más simple, y pidió al tribunal revisar el expediente. Le había dicho que no necesitaba discurso. Toda la estrategia era esa, los documentos hablan solos. Así que presentamos el caso en pantalla, página por página, limpio, directo. Yo respondía a las preguntas del juez con una voz plana, precisa, sin adornos, solo fechas y cifras. Aquí está el depósito del beneficio de sobrevivencia cada tercer día del mes. Aquí está el apoyo familiar. Aquí está el crucero de 7 noches con balcón. Aquí está la fecha del cobro, 4 días después del depósito del beneficio. Aquí están los retiros del casino, agrupados al inicio de cada mes. Aquí está la televisión nueva, los muebles del patio, el salón, los pedidos por catálogo. Y aquí, su señoría, está la línea del dinero destinado a la niña, comida, ropa, atención médica, un abrigo que le quedara. Dejé que el silencio mostrara lo corta que era esa línea. Luego, los reportes escolares, 11 ausencias, el programa de comida gratuita, la nota de la maestra. Después, los vacíos médicos, las fotografías de la trabajadora social, el refrigerador casi vacío, con su zumbido frío, y la lista de comida escondida por una niña asustada dentro de su propia casa. Sostuve el folleto del crucero, brillante, intacto,
el mismo que había visto en la cocina vacía. Lo coloqué junto al estado de cuenta del banco, alineando la fecha del viaje con la fecha del depósito. No levanté la voz. No fue necesario. Hay un tipo de silencio que aparece en una sala cuando una historia cómoda se encuentra con una verdad imposible de ignorar. El juez miró el folleto, luego la foto del refrigerador, luego a mi madre. Durante un largo momento, con su suéter suave, y mi madre dejó de fingir que lloraba. Patricia dejó que los números respiraran, y entonces hizo lo que habíamos planeado, el único giro en un caso que, hasta ese punto, había sido puro hecho. Ella me preguntó, para dejar constancia en el expediente, que había dicho mi madre la noche en que encontré a Lily sola, sobre lo que un niño necesita. Repetí sus palabras exactamente, con la misma voz plana. Dijo, su señoría, que la niña estaba alimentada y tenía techo, y preguntó qué más podía necesitar un niño. Patricia dejó esa frase suspendida en el aire, luego señaló la pantalla, el crucero reservado 4 días después de un depósito, los retiros del casino agrupados, y la fotografía de las galletas saladas escondidas por una niña de 8 años, y dijo en voz baja, dirigiéndose a toda la sala, ahora sabemos con precisión lo que la señora Nichols entendía por lo que un niño necesita. El expediente muestra en que gastó realmente el dinero destinado a esa niña. La frase cayó con el peso de algo irrefutable. Vi cómo cruzaba la galería, la prima que me había tocado el brazo en la comida de la iglesia, advirtiéndome que no destruyera un hogar feliz. Miró la pantalla y luego sus propias manos. El viejo amigo de la familia se removió incómodo en su asiento. La historia que les habían contado durante un año entero, la de los abuelos santos y la tía resentida, se deshizo en el tiempo que toma leer una fecha en un estado de cuenta. Está alimentada, tiene techo. ¿Qué más necesita un niño? Mi madre había construido toda su defensa sobre esa frase, y en ese instante se convirtió en la prueba más fuerte en su contra. Al otro lado de la sala vi el momento exacto en que Carol entendió que sus propias palabras se habían vuelto contra ella, y ahí se rompió. Quiero describirlo con honestidad, porque durante un año ellos habían controlado la historia de quién era estable y quién estaba fuera de control, y el tribunal vio cómo esa historia se volteaba en tiempo real. Carol empezó con lágrimas, las de siempre, las ensayadas. Apretaba su pequeña cruz dorada mientras decía que había sacrificado su jubilación por esa niña. Cuando el juez no reaccionó, las lágrimas se volvieron rabia contenida. Daniel la dejó con nosotros, dijo elevando la voz. Se fue y nos dejó con una niña que nunca pedimos. Y ahora nos quieren tratar como criminales. Luego vino la autocompasión. ¿Saben lo que hemos sacrificado? ¿Tienen idea? Y cuando nada de eso funcionó, salió lo último, la ira que había estado debajo todo el tiempo. Y me miró directamente. Eres una desagradecida, dijo. Siempre fuiste así, creyendo que eras mejor que nosotros. Su abogado intentó detenerla. Ella lo ignoró. Y mi padre, que había dicho casi nada hasta ese momento, se inclinó hacia adelante y repitió la frase de siempre, la que había usado en la cocina fría semanas antes. Te fuiste de esta familia, dijo. No tienes voz aquí. La jueza dejó su pluma sobre la mesa. Señor Nichols, dijo con una calma absoluta, la voz aquí es la mía, y yo ya he visto el expediente. No dije nada, no hacía falta. Por primera vez en 34 años, la certeza de mi padre había chocado con algo más sólido que él, y toda la sala escuchó el quiebre. Entonces fue el turno de Daniel. Mi hermano se levantó con su chamarra prestada y hizo lo más valiente que le he visto hacer en la vida. No actuó, solo dijo la verdad. En orden, habló de Ruth, de los meses que no podía levantarse de la cama, del programa de rehabilitación al que entró para no convertirse en un peligro para la única persona que le quedaba. Habló del barco, de los 18 meses, del dinero que enviaba cada mes creyendo que alimentaba a su hija. Habló de cómo dejaron de funcionar las llamadas, de cómo le dijeron que Lily estaba bien, y que llamar demasiado la confundía. Confié en mis padres con mi hija, dijo, y su voz no se rompió, solo se volvió más baja. Me usaron. Usaron los cheques con el nombre de mi hija. Su abogado presentó los comprobantes de transferencia, los certificados de su programa, sus recibos de pago, todo alineado junto a mi registro como otro testigo diciendo la misma verdad. Y entonces Patricia llamó al testigo que la otra parte no esperaba. Después de aquella llamada nocturna con Sharon, ella había contactado por su cuenta el despacho de Patricia.
Su nombre entró al listado de testigos sin que nadie hiciera ruido. La jueza la llamó a declarar. Carol pronunció el nombre de su hermana entre dientes. Sharon la ignoró, temblando. Dijo que tenía que hablar porque ya no podía dormir. Contó lo del dinero que había aceptado por cuidar a la niña, las conversaciones que había escuchado, la comida que había visto esconder a Lily. Me dije que no era mi problema, dijo. Pero sí lo era. Tiene 8 años. Eso no la convirtió en heroína. Había mirado hacia otro lado durante 2 años a cambio de dinero. Y unos minutos de honestidad no borran eso. Pero derrumbó la última pared que sostenía la versión de mi madre, y la derrumbó con la verdad. La jueza pidió un receso. Los 20 minutos más largos de mi vida pasaron en un pasillo beige, con Daniel caminando de un lado a otro y yo completamente inmóvil. Cuando regresó, habló con claridad. Y lo diré como lo dijo ella. La evidencia de negligencia y el mal uso de los beneficios de Lily era, en sus palabras, sustancial y bien documentada. Ese mismo día retiraba a Lily de la custodia de sus abuelos. Le otorgaba la custodia a su padre, Daniel, con un plan de transición supervisado, que iría avanzando conforme él demostrara la estabilidad que, francamente, ya estaba demostrando, y me nombraba a mí como apoyo permanente y cotutora temporal, para asegurar que Lily nunca volviera a estar a una sola puerta cerrada de distancia de su familia. En lo que respecta al dinero, la jueza fue cuidadosa, como lo es siempre la ley. La cuestión de los beneficios mal utilizados, dijo, sería enviada a la agencia correspondiente para su revisión. Esa revisión podía obligar a mis padres a devolver lo que habían tomado y podía abrir otros procedimientos. No prometió prisión. Yo nunca había querido prisión. Observé el rostro de mi madre en el momento exacto en que entendió que tendría que devolver, en dinero, aquello que se había convencido a sí misma que merecía, y que la historia cómoda de la abuela sacrificada ahora era un expediente oficial con su nombre. No fue una ruina total. Mantendrían su casa, se tendrían el uno al otro, pero ya no tendrían, y la jueza lo dejó claro, a esa niña ni el dinero que le pertenecía. Y al otro lado de la sala, una niña que había susurrado en un teléfono roto durante una noche de tormenta, escuchó con una voz tranquila que el mundo duro que la rodeaba había terminado, y que se iría a casa con su papá. La primera noche, Daniel, Lily y yo cenamos en mi cocina en Belhaven, una cena de verdad. Pollo asado, demasiadas verduras y un pastel comprado en tienda, sin motivo alguno, solo porque podíamos. Lily comía como si aún no estuviera segura de que la comida se quedaría, y poco a poco, como si empezara a creer que sí, llevaba un abrigo que le quedaba bien, colgado cerca de la puerta para que pudiera verlo. El teléfono rosa, ya agrietado, seguía en su bolsillo por costumbre, aunque ya no necesitaba susurrarle a nadie. La semana siguiente le conseguimos un teléfono de verdad, con el número de su papá y el mío, sin secretos. Mis padres se quedaron con su casa y con su versión de la historia para los familiares que aún quisieran creerla, que cada vez eran menos. La revisión de la agencia siguió adelante. La última vez que supe, les habían ordenado devolver lo tomado en un plan de pagos que los acompañaría durante mucho tiempo. No siento placer en esa parte, o no mucho. No eran monstruos de una historia. Eran 2 personas que decidieron que las necesidades de una niña eran menos importantes que su comodidad, y que repitieron esa mentira cálida hasta que un registro frío la volvió imposible de sostener. Si hay una lección que colgaría sobre la puerta de ese tribunal, es simple, y la aprendí de una niña de 8 años con un teléfono prepago. Daniel consiguió trabajo cerca de mí y un departamento a 2 cuadras, lo suficientemente cerca para que Lily pueda caminar a mi casa después de la escuela, y lo hace la mayoría de los días, dejando su mochila y revisando un refrigerador que mantengo deliberadamente lleno. Ya no esconde comida. Tardó meses. Tardó terapia y cenas normales y paciencia, pero dejó de hacerlo. Sharon me escribió una carta una vez, de 3 páginas, casi toda sobre ella. La leí y no respondí, pero tampoco la tiré. Dijo la verdad cuando importaba, tarde y por razones equivocadas, después de años de mirar hacia otro lado, y he decidido que eso también cuenta, aunque no sea limpio. A mis padres no los vemos. Quizá algún día, de forma supervisada, si Lily lo quiere. Será decisión suya cuando sea mayor. Algunas puertas se dejan cerradas, otras simplemente se dejan ahí, para que sea el niño quien decida si quiere abrirlas algún día. La sangre nos hizo familia en papel, pero fue aparecer en la tormenta.
Construir la verdad línea por línea y no mirar hacia otro lado lo que realmente nos convirtió en familia. Esta es mi historia. Una llamada desesperada. 2 horas de lluvia y un archivo de hechos que habló más fuerte que cualquier grito. Y si esto te recordó que la calma, el valor silencioso y un registro claro pueden proteger a un niño cuando las buenas intenciones no alcanzan, tómalo como una señal. Ve a ver a ese niño que nadie más está viendo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tu comentario. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente.